Daremos continuación con el ejercicio que había quedado pendiente, que bueno, el día de ayer ya estábamos casi por terminarlo, nada más faltaba tal vez encontrar alguna respuesta por ahí numérica y responder un inciso B, ¿no? Que nos cuestionaba sobre algunas cosas que tenemos que poner en análisis para dar la respuesta. Bueno, rápidamente para entrar en contexto, estábamos viendo el problema de que una persona se deja caer desde un cuarto piso que se encuentra en una posición de 15 metros por arriba de una red. Se deja caer. Habíamos comentado, ¿no? Que por este movimiento la persona va a ganar velocidad y nosotros estamos en condiciones de poder calcular la velocidad con la que llega a la red que pues asumimos le va a ayudar a salvarse. Posteriormente, analizamos el caso en el que o consideramos que esta red se va a deformar y va a hacer que la persona se detenga a 1 metro por debajo del nivel en el que se sitúa la red. Eso significa que la red tiene que ejercer o tiene que provocar un proceso de desaceleración sobre la persona. Como la persona está cayendo, está moviéndose hacia abajo, la aceleración, vectorialmente hablando, tiene que tener una dirección positiva, como vemos aquí. Y bueno, pues habíamos comentado, ¿no? Que desaceleración no siempre significa que la aceleración tiene que tener un signo negativo. Basta con que el vector aceleración y el vector velocidad tengan direcciones opuestas en el movimiento para entender, para, digamos, poder utilizar la palabra coloquial de desaceleración. Bueno, habíamos ya encontrado la velocidad con la que la persona llegaba a la red de 17.15 metros por segundo, según las cuentas que ustedes me comentaron. Y aquí incluimos un signo negativo para resaltar el hecho de que la persona pues está cayendo. Y bueno, encontramos también una expresión, más que encontrarla, bueno, la tomamos de de la teoría, digamos, de que ya habíamos visto las ecuaciones para ese tipo de movimiento, de aquí. Como no conocemos el tiempo explícitamente, pues vamos a ocupar una ecuación, la C, que tampoco necesite del tiempo para poder hacer cálculos. Y entonces obtuvimos esta ecuación. Si alguien siguió con el cálculo, ¿qué resultado obtuvo? ¿Cuál es la aceleración con la que está, bueno, se, que la red aplica o ejerce sobre, o provoca, mejor dicho, sobre la persona para poder, pues, detenerla a 1 metro por debajo de del nivel de la red? Por ejemplo, Hernández Holguín, ¿cuál fue el valor que encontró para esa aceleración? O bien, Ramírez Arias.
González Tobar, ¿cuál fue el valor que encontró para esta aceleración? González Martín, su respuesta para esta aceleración, ¿cuál es? Ok, bueno, López Martínez. Cruz Giovanni. O Cano Bautista. No lo entendí, profe. No lo pude hacer. ¿No puedo hacer una simple sustitución de datos? No me diga eso es preocupante. Es que no pude entrar ayer a la clase porque no tenía yo internet. No hay problema, las clases se suben también a YouTube. Bueno, pues vamos a continuar porque si no nos va a comer el tiempo y no vamos a ver todo lo que necesitamos revisar este día. Ok, para determinar la aceleración, pues ya teníamos varios datos. La velocidad final para esta situación ya la habíamos visto en el gráfico, ok, o la teníamos aquí en el problema, mientras frena en la red, ¿no? Nos habla del proceso de frenado. Eso quiere decir entonces que en esta posición de menos 1 metro, necesitamos que la velocidad de esta persona sea 0. La velocidad inicial que tenemos que trabajar en esta parte del análisis, habíamos comentado que iba a ser justo la velocidad con la que llegaba y que habíamos calculado de la parte de caída libre. Entonces, estos dos datos ya los conocíamos. Este es 0 y este B0Y para esta parte del problema es menos 17.15 metros por segundo.
¿Qué valores vamos a utilizar en esta ecuación? Bueno, echemos nuevamente un vistazo a nuestro gráfico. La posición Y0 es la de 0 metros, porque es cuando la persona entra en contacto por primera vez con la red. Como esa red se deforma, la persona llega por debajo de ese nivel a una posición de menos 1 metro. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante que ustedes recuerden esto. En estas ecuaciones nos están dando el valor, perdón, nos están pidiendo como datos posiciones, no distancias. Son posiciones. Y por lo tanto las posiciones, recuerden ustedes, pueden tener signo, positivo o negativo. En este caso es menos 1 metro porque del nivel de referencia 0, la persona descendió 1 metro. Por eso es el valor, por eso es este signo. Entonces ya tenemos los datos necesarios para calcular esta aceleración. Bien. Ustedes pueden corroborar en todo caso los resultados que aquí tenemos. Haciendo la sustitución de todas estas cantidades, vean ustedes, este menos 17.15 metros por segundo al cuadrado se eleva al cuadrado, perdón, metros sobre segundo se eleva al cuadrado, este signo menos desaparece. Este signo menos que aparece de la ecuación es este menos, lo señalo ahora, es este signo menos, está apareciéndonos aquí. Con el menos del menos 1 metro, menos entre menos más, justo como debería ser, justo como habíamos anticipado en nuestro análisis, en el dibujo. La aceleración tenía que tener dirección positiva para que pues genere este proceso de desaceleración. Entonces vean que la ecuación, al sustituir los datos, nos da ese resultado. Entonces, igual cuando ustedes realicen ya un ejercicio, al sustituir los datos de manera correcta, si hacen el análisis correctamente, no hay necesidad de que ustedes metan mano ahí de forma eh, mañosa, tal vez sea la palabra, para que todo cuadre, no, sino que el mismo análisis nos debe de llevar no solamente a la respuesta numérica, sino al signo también, que debe ser el correcto. Estamos encontrando entonces que la aceleración que va a generar que esta persona se detenga tiene un valor de 147.6 metros sobre segundo cuadrado. Aquí les expresé el valor en términos de la gravedad. Es decir, aquí estamos comparando cuánto vale esta aceleración en múltiplos de la gravedad. Entonces vean que vale casi 15 veces la gravedad, el valor de G. Y eso pues es demasiado. Pero bueno, ese es el resultado para este problema. ¿Alguna pregunta antes de pasar o de continuar con la discusión o el análisis? No, profe, creo que no. No, Bueno, no, bro. entonces ahora, ya que tenemos este dato, bueno, ese es el dato del inciso A, ¿no? Esa es la aceleración que ejerce la red sobre la persona para detenerla. Bueno, nos queda una pregunta por responder que es, ¿qué haría usted para hacer más segura la red? ¿Hacerla más rígida o más flexible? A ver, ¿qué respuesta y con qué argumento, o sea, la razón, darían para esta respuesta? ¿Qué convendría más y por qué? Que sea más flexible, porque así la fuerza de impacto sería menor. No.
Igual que sea más flexible, porque si la malla es más rígida, la persona golpearía, bueno, sería más fuerte el impacto, ya que, como se había dicho, viene con 15 Gs de fuerza. Bueno, sí, Pero si es más flexible, puede que estire más, ¿no? No es lo que se busca. pero estaría A lo mejor, reduciendo la fuerza, al estirarse reduciría como la velocidad que trae, habría desaceleración. Creo yo que sería menos el impacto si baja la red que si golpea con una red más fuerte. De hecho, yo pensaría lo mismo, que sería mejor una red más blanda o más suave. Porque la persona está cayendo con 15 veces más su peso, por así decirlo. Entonces, si impacta con una red más dura, pues el impacto ahí sería más duro, más fuerte. La red debería de ser un punto intermedio entre demasiado tensa y suave. Más que nada porque si es demasiado suave, a la hora de que caiga, vamos, también se tiene que elevar a otra distancia, tiene que ser como 1,5 metros, 2 metros, porque si es demasiado suave, va a golpear, no va a desacelerar por completo y va a golpear contra el piso. Si en cambio, si lo subimos y hacemos que esté a un punto medio, la desaceleración no va a ser tan fuerte, tan brusca y va a ser mejor. Profe, creo que tiene el micrófono silenciado. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Algo que aparece, bueno, que hay que rescatar del último comentario es el siguiente, que, bueno, hay que recordar que los cálculos que estamos aquí haciendo, o el análisis, lo estamos tomando como base el punto en el que está la red, ¿no? O sea, es nuestro nivel de referencia cero. Así lo hicimos. Ahí está. Entonces, si la red se vuelve muy elástica, tenemos que considerar, ¿no?, una distancia entre la red que vamos a colocar y el suelo, por ejemplo, ¿no? Para que pues le dé oportunidad a esta banda, a esta red, poder estirarse sin dañar también a la persona. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, y que tiene que ver con la respuesta, es justamente lo que comentan. ¿Conviene hacer que la red se vuelva más flexible? ¿Qué tanto? Bueno, eso ya va a depender, ¿no? Ya del problema tal vez en concreto que se quiera resolver, pero al menos cualitativamente hablando, tienen razón, se tiene que hacer más flexible. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Vean la ecuación. La y 0 es 0, así lo construimos. Bueno, así la asumimos. La y final, de -1 metro, depende mucho de qué tan flexible sea la red. ¿Qué pasa si esta y se va incrementando? ¿Está más alto del nivel del suelo la red? No, a ver, esta y, en esta ecuación, esta y está representando qué tan eh, alejados, qué tan alejado se detiene la persona dentro de la red. Ok. Entonces, ¿qué pasa si esta YF va aumentando? ¿Qué pasa con la aceleración? Pues Grande. tiene menos desaceleración. Tiene, ¿cuánto va? Bueno, su módulo, ¿qué pasa con su módulo?
¿Aumenta? A ver, chequen aquí como, hagan una especie como de límite, ¿no? O sea, en el límite en que esta YF va aumentando, se hace cada vez más grande, ¿qué pasa con toda la división y por lo tanto la aceleración? Si el denominador se va haciendo cada vez más grande, ¿qué pasa con el valor del completo del cociente, de la Va a ser división? menor. Exacto, va a ser menor. Disminuye, ¿no? Exacto. Por lo tanto, la aceleración que ejerza la red sobre la persona va a ir disminuyendo. Y entonces ese es el argumento, la justificación para la cual podemos argumentar que conviene, para hacer un poco más segura la red, hacer que sea más flexible. De esta manera aseguramos que esta aceleración disminuya conforme le damos mayor oportunidad a la red de deformarse y que la persona se ubique en una posición mucho mayor por debajo del nivel cero. Eso es lo que estaríamos pudiendo argumentar. Ahora, también hay que tomar en cuenta ya en un nivel práctico, en la vida real, varios aspectos, ¿no? Sobre a qué altura entonces conviene poner la red para justamente darle oportunidad a que se estire lo suficiente sin dañar a la persona. Entonces, bueno, esos son detalles ya más que hay que tomar en cuenta, pero al menos cualitativamente hablando, hay que hacer la red más flexible. ¿Alguna pregunta o comentario entonces con relación ya al análisis completo de este problema? No, profe. No, profe. Ok, bueno, aquí les estoy haciendo o incluyendo el comentario que cierra este problema. De la ecuación 1, la que tenemos justamente aquí señalada, podemos notar que el módulo de la aceleración depende claramente de la posición a la cual llegue la persona, ¿no? Cuando ya está en reposo absoluto. Entonces, conforme esa posición se pudiera incrementar, la desaceleración disminuiría. Entonces, este valor de 15G sería cada vez menor. Podríamos irlo disminuyendo. Por lo tanto, pues haríamos más segura la red en estas circunstancias. En consecuencia, lo más adecuado es tener una red más flexible. Esa sería entonces nuestra conclusión. Bien, jóvenes, pues bueno, eso sería el segundo ejemplo relacionado con el movimiento vertical. Hasta aquí con el movimiento horizontal y el movimiento vertical, ¿queda alguna duda, algo pendiente? Antes de comenzar con la siguiente parte. No, profe, al parecer no. ¿De acuerdo? Bueno. Lo que vamos a comentar ahora es el movimiento de proyectiles, o como también se le conoce, el tiro parabólico. Bueno, ese tipo de movimiento, pues ya lo hemos experimentado en más de una ocasión, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, cuando se patea una lata que está en la calle, por ejemplo, o un balón, para aquellos que practican fútbol, por ejemplo, algún otro deporte que involucren balones. Tenemos un objeto que, vamos a pensarlo de esta manera, está ubicado inicialmente en el suelo. Entonces aquí está a nivel del eje X, ¿no? En el nivel Y0. Ese objeto se lanza. Sabemos que este objeto se va a desplazar en 2 dimensiones. Eso es lo interesante y lo característico de este tipo de movimiento. Esto quiere decir lo siguiente. Vean,
Anteriormente, en el problema de la gravedad de la Tierra y de la Luna, dijimos, ¿no? Comentamos, cuando un objeto se lanza hacia arriba o cuando se lanza hacia abajo, sucede un proceso de desaceleración y aceleración respectivamente. En el tiro parabólico se va a estar presentando lo mismo, con la única diferencia, o agregado, mejor dicho, de que al ir subiendo, el objeto también se va a ir desplazando de forma lateral, de forma horizontal. Y eso es debido a que, el vector velocidad, vean, tiene dos componentes. Entonces, esta componente horizontal va a favorecer el movimiento lateral, el que vamos a observar en el eje X. Y el movimiento vertical, pues va a favorecer el que el objeto vaya subiendo, pero no hay que olvidar algo importante, ¿no? Que la gravedad va a estar presente. ¿Cuál es el efecto que va a tener entonces la gravedad durante el proceso de ascenso? ¿Qué nota que se progenera sobre el vector velocidad? ¿Va a ir desacelerando el proyectil? ¿En ¿Le va a qué ir eje? quitando velocidad Descendiendo. en velocidad de Y para que ya no siga subiendo tanto? Exacto, en el eje Y, la componente Y, exacto, va a ir disminuyendo para que alcance una altura máxima, ya no suba más. Así es. Y entonces en el punto más alto, vean, la velocidad en el eje Y es 0. En el eje Y es 0. Este vector aquí, como en color naranja, se hizo 0. Pero ¿qué pasa con la componente en el eje X? Con este vector. Le da una aceleración, ¿no, profe? Lo empuja. Ok, en el eje X va a ocurrir que la velocidad se va a mantener constante. Es decir, no va a haber aceleración. Ok. O sea, en el eje vertical sí, por la gravedad. Ahí está la gravedad actuando. Pero en el eje horizontal, esta flecha que está aquí encerrada en color azul va a permanecer constante, nunca va a cambiar. En todo el recorrido, esta componente va a permanecer exactamente igual. En el punto más alto, la velocidad de la partícula es exactamente igual a su propia componente X. Hasta aquí, sí vamos entendiendo estas primeras ideas. Sí, profe. Muy bien. Eso fue en el proceso de ir hacia arriba. Entonces, recuerden ustedes, la velocidad en el eje Y va a ir disminuyendo. La velocidad en el eje X va a permanecer constante, no va a cambiar para nada. ¿Qué pasa en el proceso de descenso? A ver, ¿qué notan ahí en la gráfica? La velocidad de Y va a volver a aumentar, pero en negativo, hacia abajo. Exactamente, porque ahora el objeto va a tener la misma dirección que la gravedad, hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad va a ir aumentando, o sea, acelerándose el objeto, y la dirección tiene que ser negativa. Muy bien. Entonces, ven aquí, esta componente va a ir aumentando gradualmente. ¿Y qué pasa con la componente X, la horizontal? Constante. Es constante, no cambia. ¿Ya? Es decir, si ustedes miden esta componente, perdón, aquí con otro color, miden el valor de esta componente X, es la misma, tiene el mismo valor que si lo miden aquí o que si lo miden al inicio. Eso solamente, repito, con la componente X. ¿Qué va a suceder cuando cuando este proyectil llegue al nivel del que fue lanzado? Bueno, pues en módulo, ¿Va a desacelerar? cuando llegue aquí, a ver, cuando llegue al punto E, si ustedes miden el módulo de este vector, o sea, su velocidad final, van a encontrar
que es ¿no? el mismo que el de la velocidad inicial. Ah, es como lo de si avienta con una velocidad algo al mismo Ajá, tiempo. Bueno, cuando cae va a ser la misma velocidad. ajá, exactamente. El módulo va a ser vas a encontrar la misma velocidad. Ah, ok. Ajá. Claro, esto despreciando fricción con el aire, ¿no? Quitando todo eso. Ah, como en un vacío, pues. Exactamente, en el vacío Ok. eso es lo que se va a tener. Si ya incluyes efectos de rozamiento con el aire, ya eso Va a variar. te va quitando velocidad y exacto te va a variar el resultado. Ok. El ángulo con el que el objeto impacta en la Tierra es exactamente igual al ángulo con el que fue lanzado. Pero, ¿qué notan? ¿Qué notan en relación a los ángulos? Son negativos. Bueno, sí, Ah, ¿no? sí, es el ángulo con el que impacta la Tierra es negativo. Si el lanzamiento ocurrió con 20 grados, estará llegando a la Tierra, al suelo, con un ángulo de menos 20 grados. Porque vean, se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Mientras que este ángulo, el de disparo, se está midiendo en contra de las manecillas del reloj. ¿Pues aquí alguna pregunta o comentario sobre entonces el fenómeno que estamos observando aquí? No, profe. Yo, profe. ¿No? Bien. Lo interesante aquí, o lo Profe, que hay profe, que... un compañero tenía una duda. ¿Sí, adelante? Parece que no. Bueno, si surge alguna pregunta, me comentan. ¿Qué es lo importante que hay que considerar en ese tipo de movimiento? Que la velocidad inicial va a tener dos componentes. Una componente horizontal, o sea, V0X, y una componente vertical, V0Y. Y de acuerdo al tema de vectores, ustedes ya saben o pueden calcular el valor de esas componentes mediante estas funciones trigonométricas. Entonces, la componente x de la velocidad inicial es igual a el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Aquí yo lo voy a llamar alfa. El ángulo de disparo yo lo voy a identificar con la letra alfa. Y la componente vertical de la velocidad inicial es igual a el módulo de esta velocidad por el seno del ángulo de disparo. Vean que esto es exactamente lo que en su momento se revisó con el tema de vectores. Bueno, ¿cuáles van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar para analizar este tipo de problemas? Pues resulta que no vamos a tener que construir nuevas ecuaciones. Es más, vean, habíamos nosotros, déjenme ver dónde quedó. Aquí están, vean. Estas ecuaciones, recordemos, de hecho las que están aquí encerradas, eran las ecuaciones que describían el movimiento en el eje X, ¿estamos de acuerdo? La primera, la que está encerrada en color rojo, nos dice cómo cambia la velocidad en función del tiempo. La ecuación que está aquí abajo encerrada en el marco azul nos dice cómo cambia la posición en función del tiempo en el eje X. Si quisiéramos utilizar estas ecuaciones para describir el movimiento vertical, caída libre o tiro vertical, ¿qué cambios tendrían que hacerle? Ya lo habíamos visto. ¿Cuáles son los cambios? ¿Tienen que agregar la velocidad del otro componente? A ver, no, quiero que estas ecuaciones, estas dos que están aquí, las expresen para resolver el problema de, por ejemplo, de la persona que caía. ¿Qué cambios tenemos que hacer en estas ecuaciones?
Por ejemplo, en lugar de hablar de x0, pues mencionamos y0, ¿no? O sea, lo cambiamos por y0 para indicar posición en el eje y. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio? En lugar de V0X debería de ser V0Y, ¿no? También. Exacto, también. Y de otra? AX a Aceleración Y. en Y igual, ¿no? Ok, de AX a Y, muy bien. Pero AY, ¿cuánto vale en el tiro vertical? 9. Esto es menos punto, no, menos 9.84, 81. 81, 81. 81 metros sobre 81. segundo cuadrado. Así En es. Y se va a poner el número de el valor de gravedad, profe, ¿o cómo? Sí, exacto. Porque estaríamos describiendo un movimiento que va en contra o a favor, a veces, de la acción de la gravedad. Pero esa aceleración, ¿qué dirección debe de tener? Negativa. Negativa. Por lo tanto, este más un medio se convierte en menos un medio. Y aquí arriba, este más en menos también, ¿no? Entonces, llegamos a las ecuaciones que tratamos la clase pasada. Que déjenme ver, aquí están. Llegamos a esta pareja de ecuaciones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, quiero que noten que de las ecuaciones para el eje X, hacemos como un copy-paste, así literal, copy-paste, y nada más ahí modificamos algunas cosas. En lugar de que la aceleración en el eje Y sea cualquier cosa, tiene que ser concretamente 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y no puede tener cualquier dirección, siempre va a tener la dirección negativa. Y listo, así ya de rápido obtenemos las ecuaciones para el movimiento vertical. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, pero ¿No? Bueno, entonces ahora, ¿cómo con todas estas? Ahora, nótese, tenemos ya 4 ecuaciones. 2 para el eje X y 2 para el eje Y. ¿Cómo las mezclamos ahora? ¿O cómo las aprovechamos para describir el movimiento de tiro parabólico? Pues de forma muy sencilla. La componente Y, aquí, este término, la componente Y, y acá adelante la componente X, para el movimiento en el eje horizontal, ya tienen una forma muy concreta, ¿no? Que son estas, donde involucramos el ángulo de disparo, como pueden ver. Entonces, ya no hay que ir digamos, a ningún otro lugar para encontrar más ecuaciones, sino que las 4 que ya tenemos, solamente las ajustamos para el movimiento que estamos ahora por analizar, dándonos como resultado estas ecuaciones. Noten que tienen la misma forma de las otras que habíamos comentado hace unos instantes, pero en el que hemos sustituido el valor de las componentes por estas cantidades. Vean, aquí está y aquí también. ¿Qué notan en la expresión para la velocidad en el eje X? Ya no se multiplica por el tiempo. Exactamente, porque ya esta velocidad es constante. No hay dependencia con el tiempo. Ahí estamos diciendo eso. Como no está t aquí, ningún valor del tiempo, quiere decir que esta cantidad se mantiene constante en el tiempo. No va a cambiar su valor. Ok. Vean qué sucede con la ecuación del eje Y. Sigue teniendo el término del tiempo aquí involucrado y la g, porque recordemos, la g es la que nos está afectando la velocidad en el eje vertical. Sí.
Todas hasta aquí entonces con las ecuaciones. Esas van a ser las ecuaciones que vamos a utilizar para el movimiento de tiro parabólico. Y como intento enviarles el mensaje, simplemente es un reajuste de las otras situaciones. Cuando el movimiento es totalmente horizontal o cuando el movimiento es totalmente vertical. Como que agarramos un mix, los tomamos, los mezclamos y obtenemos estas ecuaciones. Bueno, aquí aparecen varias cantidades de interés. De hecho, vamos a repasarlas rápidamente en ese tipo de movimiento. Las cantidades que a veces uno está, que ustedes seguramente van a escuchar muchas veces en problemas o en ejercicios, es uno, el llamado alcance horizontal. El alcance horizontal se entiende como la máxima distancia que va a recorrer una partícula en tiro parabólico, asumiendo que regresa a la misma altura del punto, del punto del que fue lanzada. Por ejemplo, en un gráfico aquí, querrá decir esto. ¿Qué tan lejos llegó, profe? Exactamente, pero, aquí algo hay que tener mucho cuidado con, con entender esta parte. Por lo siguiente, vean, cuando decimos que nos preguntamos qué tan lejos llegó, a veces tal vez no nos damos cuenta, pero estamos asumiendo que si el objeto está ubicado en este punto inicialmente, es lanzado, ¿ok? Es lanzado, sube y regresa al suelo, ¿no? Sí. Impacta aquí. Listo, llegó. La distancia R que aquí tenemos en mente es este valor. ¿Qué tan lejos llegó? Es correcto. Lo podemos interpretar de esa manera. Lo podemos entender de ese modo. Pero, ¿qué pasa si el objeto no tiene este movimiento? Quiero decir que es lanzado, por ejemplo, desde aquí. Imaginen que está en un edificio el objeto y es lanzado de esta manera. Vean, claro que va a haber una distancia que recorre hasta llegar al suelo, pero no es la misma distancia R que recorrería si hubiese lanzado también desde el suelo. Okay. Es ahí donde hay que tener cuidado en cómo uno entiende la máxima distancia que pudo moverse, porque aquí, claro, desde aquí, desde el punto de lanzamiento en el edificio, hasta el lugar en el que impacta en el suelo, recorrió una cierta distancia que vamos a llamar D. Pero cuidado, esta distancia no debemos confundirla con el alcance horizontal, porque aquí lo estoy indicando. Entendemos como esta distancia que recorre el objeto bajo la condición de que regrese a la misma altura de salida. Cosa que en esta trayectoria, en este dibujo extra, si pensando que el objeto es lanzado desde un acantilado, desde un edificio, no se observa. Entonces, ¿qué tan lejos llegó? Sí, lo podemos entender de esa manera, pero cuidando que el objeto haya regresado a la misma altura del que fue lanzado. ¿Dudas hasta aquí con esta primera idea de lo que vamos a entender como el valor de alcance máximo? No, Eso profe. quiere decir que si lo lanza de un edificio o de un Ajá. acantilado, el alcance máximo horizontal solamente va a ser hasta donde está la altura del edificio. Ok, a ver, tu pregunta es, entonces, si lo lanzamos desde un edificio, a ver, entonces ahora imaginemos la situación. A ver, voy a poner el dibujo y vamos comentando. Tú dices, ahora, si considero un edificio,
y dices, se lanza, ¿no? Y hace este recorrido. Ahora sí, ¿cuál es tu pregunta? Sí, en ese caso el alcance horizontal sería el máximo que llega hasta antes de bajar de la altura del edificio. Si utilizamos esta misma definición, es decir, la distancia horizontal que recorre cuando el objeto llega a la misma altura del que fue lanzado, o sea, si somos muy estrictos, querría decir entonces esta distancia. Esta. Ajá, esa era mi duda. Así es. Porque está regresando a la misma altura de del cual fue lanzado. Ah, ok, gracias, Ajá. profesor. Ok. Muy bien. Pero claro, vale la pena aclarar que sabemos claramente que el objeto no se quedó ahí, ¿no? Que sino que aún todavía avanzó una cierta distancia extra para llegar al suelo. Entonces, mucho cuidado ahí, o sea, con cómo entender las definiciones. Entonces, aquí, tal cual, bueno, la distancia que recorre perdón, aquí, regresando a ser estrictos en la palabra, sabremos que la distancia que recorrió este objeto para llegar al suelo, pues no es esta distancia R nada más, sino que es más un extra. A esta R más D, esa distancia R más D, es a la que sí deberíamos para esta situación concebirla como la distancia máxima que recorrió para llegar al suelo, para llegar sí al suelo y que recorrió de forma horizontal, pero no empata con esta definición. Hay que tener mucho cuidado. Ok, profesor, gracias. Sin nada. Muy bien. Ligado a esta idea del alcance horizontal, cuando analizamos un problema del suelo a suelo, tenemos el tiempo total de vuelo. Entonces, el tiempo total de vuelo es el tiempo empleado para subir y descender. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Como hay simetría en este problema, vean, es simétrico, el tiempo para ir hacia arriba más el tiempo para ir hacia abajo es exactamente el mismo. Porque hay simetría. Por lo tanto, el tiempo total de vuelo, o sea, así, T sub T, pues es 2 veces el tiempo total para ir hacia arriba. O también 2 veces el tiempo para ir hacia abajo. ¿Sí es clara la idea y por qué? ¿Sí? Hay simetría aquí. Pero ¿qué pasa cuando el movimiento es así? Cuando es lanzado desde una cierta altura. Esta definición o esta idea de tiempo total de vuelo ya no se ajusta. Si pueden observarlo. Ya no hay simetría. Ya no podemos decir que el tiempo que le toma llegar al punto más alto es el mismo tiempo que le toma descender y llegar al suelo. Pues aquí hay que tener mucho cuidado en cómo uno analiza los problemas y cómo entiende la situación que se le presenta. En conclusión, estas dos cantidades son muy fáciles de trabajar cuando analizamos un objeto, así para fines muy prácticos, que es lanzado desde una superficie horizontal, digamos el suelo, y regresa a ella. Impacta nuevamente a esa misma altura. Cualquier otra situación como esta, estos dos conceptos hay que trabajarlos con mucho cuidado. Bueno, vamos ahora a ver un primer ejemplo para analizar este tipo de movimiento.
tenemos la siguiente situación. Nos comentan de que un balón de básquetbol se lanza desde esta altura. Vea, bueno, aquí tenemos al jugador que alza sus manos y con una distancia respecto al suelo de 2.4 metros hace el lanzamiento. Entonces, ese lanzamiento se ejecuta con una velocidad de 12 metros por segundo, haciendo un ángulo de disparo de 35 grados sobre la horizontal, como podemos aquí ver en la figura. Nos preguntan dos situaciones. La primera, ¿a qué distancia de la canasta debió estar el jugador si es que logró anotar? En la segunda, ¿con qué ángulo respecto a la horizontal entró el balón en la canasta? Antes de comenzar a hacer cálculos y demás, como les he sugerido, debemos de entender bien el problema e identificar todos esos datos que nos están dando a qué corresponderían en el problema. Y después establecer un objetivo, ¿no? ¿Qué queremos calcular? Y después viene la pregunta ¿cómo? Entonces, antes de comenzar con estas dos últimas partes, debemos de entender primero el problema. ¿Hay alguien a quien no le quede claro lo que está aquí sucediendo? Y sobre todo, cada uno de esos datos, ¿qué estarían representando? Oiga, profe. Profe. ¿Sí? Ese 12 metros sobre segundo sería para tanto como eje X como eje Y o solo sería para uno. No, el valor aquí es el módulo. Ok. Ese 12 metros por segundo es el módulo de la velocidad. Que, claro, sería este valor, sería esta cantidad. Ah, ok, ya entendí. Bien, entonces, a ver, vamos a hacer un gráfico para un esquema para analizar lo que está sucediendo e identificando los datos que nos están dando ahí en la figura. Entonces, este es un movimiento en dos dimensiones. Por lo tanto, hay que analizar tanto el eje X como el eje Y. ¿Cuál será la posición inicial de la pelota en esta situación? Cuando está en las manos del jugador. Ajá, ok. 2.4 metros. 2.4 metros en el eje Y. ¿Y en el eje X? 0. 0. ¿Por qué 0? Porque es nuestro punto de Porque está en el inicio, ¿no? Ok, entonces no tienen lo que están diciendo, cómo lo están tomando. Muy bien. Ustedes están eligiendo que la posición de la partícula en el eje X sea 0. No hay nada que se los impida. Y entonces, todos tienen razón si lo eligen de esa manera. Muy bien, entonces la posición inicial de la partícula va a ser esta. Tiene un valor de Y0 igual a 2.4 metros en este problema. Aquí está el Y0. A este nivel. Y el X0 está justo en el origen. Muy bien. ¿Qué pasaría con la posición final? Son 3.5 metros. Esta sería la vertical. ¿Y la horizontal?
La horizontal como posición final podría ser 0. La X final para esta situación. Sería la distancia recorrida, ¿no, profe? Estaría relacionada con la distancia recorrida horizontalmente. Así es. Aquí mucho cuidado, porque en las ecuaciones, recuerden, las X y Y que aparecen en las ecuaciones nos hablan de posición. Si ustedes quieren conocer la distancia recorrida, ¿qué es lo que tienen que encontrar? El módulo del desplazamiento. No se les olvide eso. Aquí en las ecuaciones no, en ninguno de estos términos, vean aquí, no estamos hablando de distancias, estamos hablando de posiciones. Pero, claro, para este caso muy concreto, esa X está relacionada con la distancia que avanza la pelota en la dirección horizontal. Entonces, la posición horizontal de esta partícula, o de esta pelota concretamente, va a ser algo que va a tener la siguiente ubicación. Por ejemplo, que esté, creo que por aquí, así. Aquí está la pelota cuando logren estar en la canasta. Vean entonces que su posición final va a depender de dos cantidades. La cantidad X, que nos habla de su posición en el eje horizontal, X aquí, que no conocemos, y su posición vertical, la YF, posición final. Por lo tanto, si tomamos en cuenta la trayectoria seguida por esta partícula, pues va a ser algo como lo siguiente, ¿no? Sube y después llega a la canasta. El vector velocidad inicial tendría esta forma, vean, es un vector. Aquí está, velocidad inicial en el eje, bueno, el vector, y este vector está haciendo un ángulo alfa con la línea horizontal. ¿Qué pasa cuando este vector llega a la canasta? Vean, su movimiento es en esta dirección. Este vector en verde será el vector de velocidad final. Lo vamos a llamar así. Y podemos ver que este vector está haciendo un ángulo Z con el eje horizontal. Negativo como tiene que ser porque el objeto ya está cayendo. Entonces hasta aquí con la información que estamos ahora trasladando a ese gráfico. No, profesor. Muy bien. Bueno, para hacer análisis de este problema, voy a apelar a el objetivo de este curso. ¿En qué sentido? A ver, en el objetivo de este curso, y que ustedes pueden incluir en el plan de trabajo, se pide lo siguiente, o se menciona lo siguiente. Ustedes tienen que poder analizar un problema, un fenómeno físico, como es este caso, y obtener y describir modelos que describan la situación. Esto quiere decir, en la construcción de modelos,
que no necesariamente tienen que conocer numéricamente las cantidades aquí puestas. Aquí el problema les está diciendo cuánto vale numéricamente la velocidad, cuánto vale el ángulo de disparo, a qué altura se hace el disparo y en qué posición final tiene que estar la pelota. Lo que vamos a hacer, o vamos a analizar el problema, es en el siguiente sentido. Vamos a construir un modelo para esta situación en la cual, o mejor dicho, un modelo que admita valores, cualquier valor de la posición inicial, cualquier valor del ángulo de disparo, cualquier valor de la velocidad inicial y cualquier valor para la posición final. Vamos a construir un modelo que sea válido, no importa si la persona logra esa distancia de 2.4 metros, si el jugador logra ubicarse a esa altura. No importa si lo hace con exactamente el ángulo de 35 grados, puede ser algún otro. Y no importa, o un caso en el que la velocidad no sea exactamente 12 metros por segundo. O sea, vamos a construir unas ecuaciones que describan esta situación para cualesquiera valores de estas cuatro cantidades. ¿Sí queda claro entonces lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a trabajar en abstracto estas cantidades. No necesariamente, se los repito, no necesariamente tienen que tener los datos numéricos. Entonces, en resumen, no esperen que en los siguientes ejercicios que nos encontremos en lo que resta del curso les aparezcan cantidades numéricas. Se les va a aparecer un problema en el cual les digan simplemente, tienes una persona que lanza una pelota desde una posición Y0, con un ángulo de disparo alfa y con una velocidad P0, nada más. Y tiene que llegar a encestar en una canasta que está en una posición YF, así. Donde no, repito, donde no les den los valores numéricos. Bueno, si esto queda claro, que no vamos a trabajar las cantidades numéricas, sino valores en abstracto, comenzamos ahora sí a analizar este problema. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo determinamos esta cantidad X que aquí nos está pidiendo a partir de las ecuaciones que tenemos aquí escritas? Sería con la de VF por X. La de VF, esta. Ajá. Pero esta ecuación, ¿qué te está permitiendo conocer? La velocidad final. La velocidad final, que es igual a la velocidad inicial, ¿no? En el eje X, claro. Okay. Porque no hay aceleración en el eje horizontal. Pero eso, pero tener esa información te ayuda a saber, a poder conocer X. O sea, ¿qué tanto tiene que avanzar la pelota para lograr encestar? No. No. Entonces, esa, aunque podríamos, aunque o sea, sí es correcta, no nos sirve. O sea, aquí la utilidad es que no nos ayuda a encontrar algo. Entonces vamos a decir que esta ecuación por el momento no nos ayuda, no nos da información útil.
Sería la primera, profe. F es igual a X0 más V0 coseno del ángulo alfa por tiempo. Ok, muy bien. Aquí aparece la X que podemos tomar como la que queremos. Muy bien, ¿no? Porque esta es la posición final. Y queremos que la posición final de esta pelota coincida con la ubicación de la canasta en el eje X. Muy bien. ¿Esta X0 cuánto vale en nuestro problema? Cero. Muy bien, porque así nosotros lo elegimos, correcto. Entonces este término va, lo quitamos, no hay problema. ¿Qué conocemos en este problema? La velocidad inicial, el ángulo de disparo, pero el tiempo no. pero el tiempo no. Entonces, esa ecuación sí parece correcta, pero nos falta información para poder utilizarla. Podríamos despejar la cuarta ecuación para conocer tiempo. De aquí. Sí. Ok, vamos a repasar qué datos tenemos para esta ecuación. P0 la asumimos conocida. El ángulo de disparo lo asumimos conocida. G, bueno, eso hasta sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0, ¿no? ¿Por qué? La velocidad final en el eje Y. En el eje Y. Si es 0, querría decir que cuando la pelota encesta, bueno, llega a la canasta, aquí la red, querría decir que si este término es 0, significa que la componente Y de la velocidad es 0. La pelota llega así. Totalmente horizontal. Porque no hay componente Y de la velocidad. Es decir, sería esta situación. Esta. ¿Y es lo que ocurre? No. ¿No? Sería, no. Sería más parecida a la D, ¿no? En esta figura. Como que sería más adecuado una situación del punto de aquí, cuando llega a la canasta. Entonces, esta cantidad, este término no puede ser 0. Porque como que es poco congruente con el fenómeno. Entonces, si ocupamos la ecuación 4, nos falta información porque tampoco sabemos con qué velocidad en el eje Y está llegando la pelota a la canasta. Pues lo único que nos queda por analizar es esta ecuación. La que nos habla de la posición en el eje Y. A ver, analicemos la situación, el fenómeno que estamos queriendo aquí describir. Vean, el tiempo que le toma a la partícula moverse de forma horizontal para llegar al punto en el que está la canasta es el mismo tiempo que necesita para subir y llegar a la canasta de forma vertical. ¿Sí notan esta idea? ¿Sí es clara? O sea, la variable tiempo en estas ecuaciones tiene que ser el mismo. Esta t que aparece en color amarillo en esta ecuación y en esta son la misma. Porque al mismo tiempo que la pelota avanza de forma horizontal, lo hace de forma vertical.
Entonces, ¿Podemos despejar a T conforme a la de YF? perdón. Vamos a despejar a T conforme a YF, porque sabemos que su posición final son 3.5 metros, ¿no? Ajá, ok. Pero despejar a T aquí, lo puedes hacer, o bien podemos despejarlo de la ecuación de la X y sustituirlo aquí, en la ecuación de Y. A ver, quiero que noten aquí algo importante, desde el punto de vista algebraico. Desde el punto de vista algebraico, ¿cuántas incógnitas tenemos? La posición final y el tiempo. Aquí tampoco conocemos este tiempo. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? 2. 2. ¿Y cuántas ecuaciones útiles? También 2. También 2, que son las de las posiciones, ¿no? Estas 2. Tenemos un sistema de 2 incógnitas con 2 ecuaciones. Entonces podemos utilizar algún método de los que ustedes conocen para resolver sistemas de ecuaciones. En este caso, conviene primero deshacernos de la variable tiempo, es decir, despejar de esta ecuación de la izquierda la variable t, y el resultado de ese despeje sustituirlo en la ecuación de la derecha. Y así nuestra única incógnita va a ser la x que estamos buscando. A ver si queda claro esto que les comento. Desde el punto de vista algebraico, eso ya empieza a ser meramente álgebra. Bien, entonces es lo que vamos a hacer a continuación. El tiempo t que le toma a la pelota desplazarse de forma horizontal hasta la posición X, la posición de interés, es el mismo tiempo que emplea para moverse de forma vertical. Entonces, de esta ecuación que comentamos, de las 4 que aparecían ahí, esta es la que vamos a utilizar. Por lo tanto, t, al despejar, queda de esta manera, la ecuación 1. Entonces, ya que tenemos ese tiempo, que repito es el que le toma a la partícula, a la pelota, moverse de forma horizontal, y que es el mismo tiempo que le toma para desplazarse de forma vertical, podemos sustituirla en esta ecuación. Y hacemos la sustitución. Vean que aquí la x, perdón, la t, está sustituida. Y aquí como está al cuadrado, bueno, pues se sigue respetando el término cuadrático. ¿Qué simplificaciones se pueden realizar aquí? Vean, la B0, que es el modo de la velocidad inicial, se hace 1 con la velocidad inicial que está aquí dividiendo. Entonces, en una siguiente línea podríamos ya no ponerlo, porque se hizo 1. Todos saben lo que pasa, qué es lo que se obtiene cuando se divide del seno del ángulo alfa entre coseno del ángulo alfa.
No, profesor. Bueno, yo no sé qué es lo que pasa. Ok, vamos a demostrarlo rápidamente. A ver, el seno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Tangente. Exactamente. Cuando ustedes toman seno del ángulo alfa y lo dividen entre coseno de alfa, lo que se obtiene es la tangente del ángulo alfa. Sí, de forma muy rápida. Es lo que se obtiene. Uno lo puede verificar ahí con una identidad trigonométrica. Seguramente deberá estar reportada en algún lugar. Bueno, pues vean que esta ecuación que está aquí escrita se simplifica de esta manera. Entonces aquí, vean, ya cambié seno de alfa entre coseno de alfa por tangente de alfa. Aquí ya elevado al cuadrado, x cuadrada, la b0 al cuadrado, coseno de alfa elevado al cuadrado. E hice el siguiente cambio. Esta YF, la posición final, la pasé del lado opuesto de la igualdad, cambiándole de signo, como está aquí. Y del lado izquierdo, pues queda un 0 nada más. Visto de esta manera, y si hacemos esta identificación, ¿no les recuerda esta ecuación a algo? Fórmula general. Exactamente. Esto que está aquí es una ecuación cuadrática de la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática, donde la única incógnita que está ahí pendiente por conocer es justo la cantidad x que estamos buscando. Entonces, si logramos resolver esta ecuación cuadrática, podremos conocer la posición x a la cual se tiene que ubicar o se ubicó en todo caso el deportista para encestar. Bueno, pues aquí está entonces. La ecuación es una ecuación cuadrática, la que tenemos arriba. Hemos identificado, vean, a todo este término, junto con el signo menos. Todo este término es a en la ecuación cuadrática. B es la tangente de alfa. Y el desplazamiento y0 menos yf lo vamos a llamar c. En nuestra ecuación cuadrática, entonces, si hacemos la sustitución, queda esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la cantidad x, la posición en la cual se ubica la canasta, o se tendría que ubicar el deportista, ¿de qué va a depender? Del ángulo de disparo, alfa, de la velocidad inicial con la que la pelota sea lanzada, de las posiciones verticales involucradas. Entonces, por ejemplo, eso podría aplicarse para ustedes que están tomando programación, por ejemplo, elaborar, se me ocurre, un programa en el cual le pidan a algún agente o entrenador, ¿no? A ver, tus jugadores, ¿cuál es la máxima altura que alcanzan? ¿A qué altura se encuentra donde se encuentra la canasta? Y estimar, por ejemplo, la velocidad con la que suelen tirar, así como que el ángulo de disparo. Y establecer una opción más favorable en la cual se tienen que ubicar para poder encestar. Esto sería entonces la utilidad de este modelo. Estamos obteniendo una ecuación para este problema, donde, repito, alfa sí se los están dando de forma numérica en el problema, pero en la vida real, a veces ustedes no tienen acceso directo a esas cantidades. Entonces lo tienen que trabajar en abstracto y después utilizar, por ejemplo, programación, cosas de ese estilo, para llegar a una respuesta. ¿Dudas con esta parte? Profesor, el de abajo, sigue siendo la división porque... ¿Por qué? Porque, recuerda, es 2 veces A en la fórmula general. Ujú. Y la A
es esto, este factor, todo esto. Ujú. Y por esa razón, o sea, si hacemos la sustitución de 1 a 1, queda así. O sea, todo Ah, esto es 2A. ok. ¿Sí? Gracias. ¿Sí de nada? Bueno, ya para, digamos, comentar algo importante. Ustedes saben que en la fórmula general a veces uno encuentra dos raíces, ¿no? Cuando toma el signo, la raíz cuadrada como positivo o negativo. Bueno, aquí va a suceder lo mismo. O sea, corremos ese riesgo de que las raíces sean diferentes. ¿Eso qué significará entonces? O sea, dos valores para X, es decir, que la persona se tiene que ubicar en dos lugares distintos para lograr estar. No, la respuesta está en nuestra gráfica. Vean, se supone que esta X nos está diciendo a qué distancia se tiene que colocar la persona para lograr que la pelota enceste, ¿no? Es decir, que su posición vertical sea la de la canasta. Pero vean en la gráfica, hay dos valores, aquí está uno, para el cual la pelota pasa por la posición YF. La primera es cuando va hacia arriba. Y la segunda, que es la que nos interesa, es cuando va hacia abajo. Es lo que la ecuación cuadrática nos está dando esos dos valores. Porque la ecuación cuadrática, pues, no está consciente de la situación que estamos analizando. Entonces, esta va a ser la X1, vamos a llamarla así. O sea, si hay una posición para la cual la pelota verticalmente se encuentra en la posición a la misma altura que la canasta, pero es cuando va subiendo. Y esa no nos interesa. La segunda posición, y que sí es la que nos interesa, es la que vamos a, digamos, por ponerle un nombre, la X2. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que, digamos, ya en este caso, aunque sabemos que existen dos raíces en esta ecuación cuadrática, solamente una de ellas es la que vamos a considerar. Y es lo que les escribo aquí. La ecuación cuadrática tiene dos raíces, dos soluciones. La X1 va a corresponder a la posición en la cual la pelota sí, ya alcanzó la posición XF, pero es cuando va subiendo. La que nos interesa es cuando alcanza otra vez esa posición YF, pero en el proceso de ir de descenso. Y conociendo esa posición X2, podemos conocer el tiempo que le tomó a esta persona encestar. Recordemos la ecuación 1. Aquí está, vean. Esta ecuación 1 pues depende de la distancia X. Entonces, si ya la conocemos gracias a la ecuación cuadrática, sustituimos aquí y ya tenemos el tiempo que le tomó a la persona lograr su jugada. ¿Preguntas con esta parte entonces? No, profe. No. Bueno. Profesor. Y ya la última pregunta que nos queda por responder es la siguiente. ¿Con qué ángulo respecto al horizontal entró el valor de la canasta? ¿Cómo podemos saber este ángulo? Vean, lo que nos está preguntando el problema es ¿con qué ángulo entra la canasta? ¿Cómo podemos determinar este ángulo? ¿No sería el mismo pero negativo? No, porque eso sería válido o sería cierto si la pelota regresara al mismo punto de salida, o sea, a la misma altura. Sí, es cierto. Serían Sí. los 2.4 metros, ¿no? Exactamente. Ahí sí no, sin cálculo. Puedes decir, no, pues es el mismo ángulo, pero en negativo.
Vean, el ángulo teta que aquí está apareciendo en la figura es el ángulo que hace el vector velocidad. ¿Sí lo notan? Es el ángulo que es el vector velocidad. ¿Y cómo calculan el ángulo o la dirección de un vector? ¿Los componentes? Exactamente. Con las componentes. ¿De qué manera los relacionamos? Para cualquier vector, ¿cómo encuentran su dirección? El ángulo que hace con el eje X. El cuadrado de sus de I más el cuadrado de Y. No, eso es para el módulo. Ah, para el modo, sí, cierto. ¿Recuerdan? Es la tangente del ángulo igual a la componente Y entre la componente X. Así es como encuentran el ángulo o la dirección de un vector. En este caso, las componentes de este vector velocidad, vean, aquí están. Son las otras dos ecuaciones que no empleamos, que dejamos olvidadas. Bueno, pues si las ocupamos ahora, vean que podemos conocer las componentes de ese vector velocidad final. Y si las dividimos, y a esa división le extraemos o obtenemos la tangente inversa, estamos obteniendo el ángulo con la que la pelota llega a la canasta. Entonces nuestro resultado final sería esta ecuación que está aquí mostrada. ¿Y qué podemos notar? Que el ángulo con el que la pelota llega a la canasta depende de el ángulo de disparo, depende de qué tan alejado esté la persona de la canasta y de la velocidad con la que lance la pelota. Entonces, de igual manera, podríamos establecer un especie como de programa, no sé, algo, en el que podamos analizar, no para los casos, para los valores del problema, sino para cualquier otro. Un valor inicial de lo que ustedes gusten, un ángulo de disparo diferente y un valor para X también distinto. Y ahí empezamos nosotros allá pues, a obtener más información y poder modelar ese tipo de problemas. Preguntas finales, comentarios finales, muchachos, con relación entonces al análisis de este ejercicio. Sí, profesor, yo tengo una duda. No me Sí, quedó muy adelante. claro cómo desaparece de la ecuación final el tiempo. Ah, ok. Recordemos la ecuación 1. Aquí está. Entonces, Ah, ok, sí, ya vi. sustituyes y queda, ¿no? Ya nos hacemos el tiempo. Como vemos aquí, no es necesario tener el tiempo ahí para conocer cosas. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, de nada. Bien, jóvenes, bueno, quedaban pendientes dos ejemplos más. Estos los van a encontrar en el PDF cuando lo cargue ya a Classroom para su consulta. Sería bueno que le echen un vistazo por si llegara a surgir alguna pregunta relacionada con este tema. Bueno, pues entonces eso sería lo último que estemos revisando con el tema de cinemática, a reserva que durante este periodo de asueto, pues ustedes llegan a tener alguna duda que surja y que quisieran que se resuelva. Si no es el caso, bueno, pues regresando de vacaciones, pues seguiremos con los temas que están por delante. Y bueno, todas las actividades como tareas para el segundo parcial quedan detenidas, ¿no? La tarea 4, que sería para el segundo parcial y que tiene que ver con estos temas de cinemática, se los dejaré regresando de vacaciones para que, bueno, pues descansen en estos días.
Les voy a hacer público en Classroom ¿cómo se llama? La lista de ejercicios de este tema. No es una tarea, no es necesario que lo tengan que hacer, pero es para que ustedes los tengan ahí y si en algún momento pues quieren comenzar a revisar esos ejercicios como preparación por adelantado para el examen del segundo parcial, pues lo vayan haciendo, ¿no? ¿Comentarios, preguntas? ¿Por ahí quedan pendientes? No, profe. No, profe. Muy bien, bueno, pues damos por terminada nuestra sesión de este día y nos estamos escuchando dentro de algunos días más. Pasen excelente día y pues cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe.